50 días de expedición a través del desierto, 1000 millas a pie o a camello bajo el sol veraniego abrasador de Arabia. Sin apenas comida ni bebida, llegaron a comer las hojas de los árboles y algunos compañeros sacrificaron sus preciadas monturas para poder subsistir. No nos extraña que la llamaran la Armada de la Dificultad. La batalla de Tabuk nunca llegó a ser una batalla, no hubo enfrentamiento. ¿Pero por qué es tan famosa y qué sentido tenía tanto sacrificio? Bienvenidos al programa La vida de Mohammed de Canal Fasila. As-salamu alaikum. Años atrás, Dios Altísimo había predicho en la sura de los bizantinos que estos, los bizantinos, tras sufrir una dura derrota a manos de las huestes persas, les llegaría una gran victoria contra sus eternos enemigos. Y así sucedió en este año noveno de la emigración. Con el surgimiento del Islam como potencia en la región, tras unificar la península arábiga, los bizantinos vieron a los musulmanes como una potencial amenaza, más cuando vastos territorios árabes estaban bajo su control. Animados por someter a los persas, los bizantinos no podían admitir el surgimiento de ninguna fuerza que discutiera su dominio en la zona. Sus informes que llegaban de sus agentes diseminados por toda la región y que los textos nos informan de estar al tanto de todo cuanto sucedía en la capital Medina, el profeta Mohammed, que la paz sea con él, decidió anticiparse al avance de las tropas euroárabes cristianas para que no alcanzaran Medina, así que ordenó comenzar los preparativos. Tabuk fue la expedición a la que más lejos llegarían hasta el momento y la más numerosa de la Sira. El mensajero de Dios, que la paz sea con él, era consciente de las dificultades de una distancia tan larga, el calor extremo, la escasez de víveres y de monturas, etc. Así que esta vez sí que informó a sus compañeros desde el principio del destino para que así se prepararan. A eso sumarle que partirían justo antes de la cosecha, así que iban a perder gran parte de sus ganancias anuales. Desde luego Tabuk iba a poner a prueba su lealtad. ¿Qué estaban dispuestos a sacrificar por la causa de Dios? El enviado, que la paz sea con él, puso en marcha una recaudación de fondos para equipar a los soldados y cada uno daba lo que quería y lo que podía. Muchas mujeres entregaron sus joyas y hubo sahaba que destacaron por su generosidad, como Uthman ibn Affan, que donó cientos de camellos y su caravana de Siria. Cuando Omar ibn al-Khattab escuchó que el mensajero, la paz sea con él, estaba prometiendo el paraíso a los mecenas, rápidamente entregó la mitad de sus riquezas. El profeta se preocupó en saber qué le había dejado a su familia para que las esposas e hijos de sus compañeros no quedaran desamparados. Cuando Abu Bakr as-Siddiq entregó todo lo que tenía y el enviado de Dios, paz sobre él, le preguntó qué había dejado para su familia, el noble compañero contestó: les he dejado a Dios y a su mensajero. Este era el nivel de entrega que tenían los compañeros, que daban sin temor. Que Dios esté complacido con todos ellos. En el polo opuesto estaban los hipócritas, que por un lado acusaban a los generosos de querer aparentar y por otro se reían de los pobres que se esforzaban en conseguir algo para contribuir, aunque fuera un puñado de dátiles. Pero mientras que ponían la lupa sobre los demás, ellos no dieron un denario y gran parte no salieron en la expedición aludiendo excusas absurdas. Una seña de identidad de Tabuk es que expuso una y otra vez a los hipócritas, no solo a través de sus propios actos, sino también de muchos versículos que se revelaron en la sura del arrepentimiento. Esto nos puede hacer reflexionar: ¿cuándo fue la última vez que colaboramos en una noble causa? ¿He dado mi azaque este año? Cuando nos piden ayuda, ¿solemos responder o damos excusas para justificarnos? Quienes tenían motivos justificados para no marchar, Dios les exculpó en el Sagrado Corán. No hay falta a los débiles ni en los enfermos, ni en los que no encuentren nada que gastar, si son sinceros con Dios y su mensajero. No hay medio de ir contra los bienhechores, y Dios es perdonador, compasivo. Ni tampoco contra aquellos que acuden a ti para que les lleves contigo y les dices: no dispongo de medios para llevaros, y se alejan con los ojos inundados de lágrimas de tristeza por no tener nada que dar. En el camino de regreso de Tabuk a Medina, el profeta, que la paz sea con él, dijo a sus compañeros:
En Medina han quedado hombres que os han acompañado en cada paso que habéis dado y cada valle que habéis cruzado. Son partícipes con vosotros en la retribución. No pudieron venir por causas de peso. Este hadith nos da una buena noticia. Si tenemos la intención de hacer un bien, aunque finalmente no podamos hacerlo, seremos recompensados como si lo hubiéramos hecho, si Dios quiere. Vamos a contar un poquito una historia de un gran sahabi que no salió a Tabuk sin tener una excusa válida. ¿Y qué tiene de relevante? Que su reacción ante el error nos da una clase magistral sobre el arrepentimiento, cómo corregir nuestras faltas, la hermandad, la honestidad, la educación de los hijos y los efectos de la procrastinación. Ka'b ibn Malik, Dios esté complacido con él, era un gran compañero de la élite de los acogedores de Medina. Su historia la encontramos en un hadith auténtico en Sahih al-Bukhari y nos ha llegado del mismo protagonista cuando se la narra a su hijo. En lugar de ocultarle sus fallos, Ka'b le enseña a través de su ejemplo y esto nos da una lección sobre cómo educar a nuestros hijos en la humildad y la sinceridad. Ka'b, Dios esté complacido con él, reconoció que nunca había estado tan preparado para una expedición a todos los niveles. Simplemente procrastinó. Fue dejando los preparativos de un día para otro hasta que el ejército finalmente partió sin él. El imam al-Jauzi dijo: cuidado con la procrastinación porque es el arma más importante de Iblis. El imam Ibn al-Qayyim dijo: ¿con qué frecuencia una acción virtuosa corre hacia ti solo para ser detenida en la puerta por los guardianes de quizás, pronto y tal vez? El mensajero de Dios, que la paz sea con él, estaba muy pendiente de su gente y cuando llegó a Tabuk se percató de la ausencia de Ka'b. Preguntó por él a un hombre de su tribu y éste le contestó que sus finas ropas y lujos le retuvieron. El gran sahabi Mu'adh ibn Jabal, Dios esté complacido con él, escuchó estos comentarios y rápidamente salió a proteger la reputación de su compañero, siguiendo las enseñanzas del profeta Mohammed, que la paz sea con él, que dijo: quien defienda el honor de su hermano en su ausencia, Dios le protegerá del fuego del infierno. Veis que Ka'b también cubre a quien le ha criticado no nombrándole, sin embargo sí que menciona al sahabi que le defiende agradeciendo su noble gesto. Cuando regresaron, el enviado recibió alrededor de 80 personas que vinieron a presentarle sus excusas por no haber ido a la expedición. La mayoría de ellos eran hipócritas, mentían y daban excusas superfluas. El mensajero, sabiendo quiénes eran, no les examinó. Pero al llegar Ka'b, un hombre de fe, el trato cambió. Le recibió con la sonrisa de una persona que está enfadada. Esperaba mucho de él. Ka'b dijo la verdad, no tenía una excusa válida. Sabía que Dios les pondría si mentía, pero si era sincero, tenía la esperanza de su perdón. El castigo de Ka'b y de otros dos compañeros fue que ningún musulmán interactuara con ellos hasta que Dios decretara sentencia. Y esto en realidad era una misericordia, una vía para borrar esa mancha. Mientras cumplía su penitencia, un proceso de una verdadera prueba, y a diferencia de sus dos hermanos en la fe que cometieron el mismo error y permanecieron en sus casas, Ka'b seguía asistiendo a los rezos en la mezquita y pasaba por las calles viendo cómo la comunidad, incluso sus amigos más íntimos, le habían retirado la palabra. Es más, incluso separó el profeta entre ellos y sus esposas. Pero si esto no era suficiente, a Ka'b le visitó un emisario cristiano de Siria que le buscó e hizo llegarle una carta del rey de los gasánidas. La misiva decía: he sido informado que tu amigo te ha tratado con frialdad. Dios no te permitiría vivir en un lugar donde eres maltratado y tus derechos se pierden. Así que únete a nosotros y te consolaremos y te complaceremos. ¿Qué haríamos nosotros en esta situación? Una oferta tentadora, la verdad. Pero Ka'b no cayó en la trampa. Tuvo claro que era parte de su prueba. Exclamó: ¿tan débil parezco como para que el rey gasánida crea que puede tentarme? Quemó la carta siendo muy crítico consigo mismo de dar semejante imagen. Subhanallah, necesitamos la taqwa, la conciencia de Dios para pasar el examen, pero también la sabiduría para el paso previo, que es identificar que algo es una prueba. Tras unos 50 días en los que Ka'b había dado gran parte de su riqueza en caridad, en arrepentimiento, llegó la sentencia divina. Dios reveló a su mensajero que había perdonado a los tres. Los mismos sahaba que habían obedecido a Dios y no le habían saludado, ahora estallaban de alegría y venían a felicitarle.
¿Y quién creéis que se alegró más? Efectivamente, el profeta Mohammed, que la paz sea con él. Como agradecimiento, Ka'b ibn Malik quiso donar alguna propiedad más que le quedaba, pero el enviado de Dios le dijo que guardara algo. No quería que sus compañeros dependieran de la caridad. Ahora bien, en nuestros días suceden dos cosas penosas. Por una parte, idealizamos tanto a algunas personas de bien que creemos que no pueden equivocarse. Y por otro, cuando éstas cometen algún error o equivocación, las sentenciamos para siempre y solemos ser inmisericordios con ellas. Es necesario tener criterio y saber perdonar cuando se rectifica. Los hipócritas no habían colaborado en financiar Tabuk, pero eligieron este momento tan crítico para recaudar fondos para construir su propia mezquita a las afueras, con la excusa de acoger a los musulmanes que vivían cerca y encontraban dificultad en acudir a la mezquita del profeta. Su objetivo real era dividir, desviar y tramar. El líder de los hipócritas, Abdullah ibn Ubay, le pidió al profeta que fuera a bendecirla y dirigir el rezo, pero él, la pasa con él, contestó que más adelante, porque en ese momento estaban ocupados con los preparativos de Tabuk. En su camino de regreso de su misión a Medina sobre el profeta, que la paz sea con él, descendieron los versículos siguientes del Sagrado Corán. Quienes de los hipócritas construyeron una mezquita para hacer daño, difundir la incredulidad, sembrar la discordia entre los creyentes y dar refugio a quienes combaten a Dios y a su mensajero, desde hace tiempo juran que la construyeron para hacer un acto de beneficencia, pero Dios atestigua que mienten. No ores, oh Mohammed, nunca en ella, y sepas que una mezquita erigida con piedad desde el primer día, la mezquita de Jubá, es más digna de que ores en ella, pues allí hay hombres que desean purificarse y Dios ama a quienes se purifican. Resulta que el templo iba a ser el feudo de Abu Amr al-Rahib, el monje cristiano acérrimo enemigo del profeta, quien había incitado a los Ansar contra el profeta sin éxito. Luego movilizó a los idólatras para marchar a Uhud y ahora estaba en Constantinopla incitando a Heraclio para invadir Medina. La red hipócrita era su quinta columna. Tras conocer el Corán revelado al respecto, los musulmanes se dirigieron a esta mezquita y la derribaron. Los hipócritas enmudecieron desde entonces. El contingente musulmán llegó a Tabuk sediento, hambriento y cansado. El profeta les mandó buscar si encontraban algún pozo o fuente de agua y les ordenó no tocar su agua hasta autorizarlo. Encontraron un pozo casi seco. El mensajero pasó sobre él, puso sus manos sobre la poca agua que quedaba, suplicó a Dios, lavó su cara y manos y derramó el resto en el manantial. Milagrosamente el pozo se llenó de agua y todo el ejército pudo beber. El pozo sigue activo hasta la actualidad en la región del mismo nombre, Tabuk, en la frontera entre Jordania y Arabia Saudí. En Tabuk el profeta, que la paz sea con él, dio este maravilloso sermón. Te digo quién es la mejor y la peor persona entre la gente. La mejor persona es la que trabaja en el camino de Dios sobre su caballo, camello o sobre sus dos pies. La peor persona es la que lee el libro de Dios y no se beneficia de él. En verdad, el discurso más veraz es el libro de Dios. La fortaleza más confiable es la palabra de la piedad, la ilaha illallah. La mejor de las religiones es la religión de Abraham. El mejor de los precedentes es el de Mohammed. El discurso más noble es la invocación a Dios. La mejor de las narrativas es este Corán. El mejor de los asuntos es aquel que se ha resuelto firmemente. Lo peor en la religión son aquellas cosas que son creadas sin autorización. El mejor de los caminos es el camino que siguieron los profetas. La muerte más noble es el martirio. La ceguera más miserable es el descarrío después de la guía. La mejor de las acciones es la que es caritativa. La mejor guía es la que se pone en práctica. La peor ceguera es la ceguera del corazón. La mano de arriba, la mano que da, es mejor que la mano de abajo, la mano que recibe. Lo poco que basta es mejor que lo abundante y seductor. La peor disculpa es la que se ofrece cuando la muerte nos mira a la cara. El peor remordimiento es el que se siente el día de la resurrección. Algunos hombres acuden a la oración del viernes con vacilación y retraso, y algunos de ellos recuerdan a Dios con desgana. La lengua adicta a las expresiones falsas es un manantial burbujeante de pecados. La posesión más valiosa es el contentamiento del corazón. La mejor provisión es la piedad.
La sabiduría más elevada es el temor de Dios, el poderoso y el grande. Lo mejor que se puede atesorar en los corazones es la fe y la convicción. La duda es deslealtad. Los lamentos impacientes y los elogios excesivos a los muertos son un acto de ignorancia. La traición lleva a uno al fuego del infierno. Beber alcohol equivale a quemarse. La poesía obscena es obra del diablo. El vino es la madre de todos los males. Lo peor que se puede consumir es lo que pertenece al huérfano. Bienaventurado el que recibe amonestación de los demás. Cada uno de vosotros deberá acudir a un lugar de 4 codos, la tumba. Tus asuntos se decidirán en última instancia en la próxima vida. El peor sueño es el sueño falso. Lo que sea que esté reservado está cerca. Insultar a un creyente es transgresión. Levantar las armas contra él es incredulidad. Calumniarlo es una desobediencia a Dios. La inviolabilidad, el carácter sagrado de su propiedad es como la de su sangre. El que jura por Dios en falso en realidad lo falsifica. El que perdona a otros recibe el perdón. El que perdona a los demás es perdonado por Dios de sus pecados. Al que reprime la ira, Dios le recompensa. Al que afronta las desgracias con perseverancia, Dios le compensa. Oh Dios, perdóname a mí y a mi umma. Oh Dios, perdóname a mí y a mi umma. Oh Dios, perdóname a mí y a mi umma. Busco el perdón de Dios para mí y para vosotros. Esta jutba merece detenernos a reflexionar sobre cada frase. Dejadnos en comentarios si queréis que la escribamos en la cajita de información. Uno de los beneficios de Tabuk es que diferenció a los verdaderos creyentes de los hipócritas. Los pocos que sí salieron en la expedición intentaron sembrar la discordia y la duda sobre el mensajero que la pasea con él. Pero la cosa no terminó allí. En el viaje de vuelta, un grupo de ellos, encapuchado, aprovechó que el mensajero de Dios y sus hombres andaban por un camino elevado y estrecho y quiso tirarle valle abajo cuando iba montado sobre su camella, pero él pudo esquivarles. Los 19 hipócritas huyeron, pero el mensajero de Dios pudo saber quiénes eran gracias a la revelación y dio sus nombres a su secretario, el que guardaba sus secretos, Judeifa ibn al-Yamán, Dios esté complacido con él. Después de 20 días acampados quedaba claro que bizantinos y aliados no iban a aparecer. De hecho, los árabes aliados de los europeos se dispersaron al ver llegar a los musulmanes, así que regresaron a Medina. Después del viaje más largo hasta la fecha, el recibimiento fue muy grande. Muchos medinenses salieron a recibirles a las afueras, a la colina de la despedida, Thaniyat al-Wada. En este tiempo hubo 3 pérdidas muy destacadas. Cuando llegaron a Medina, el enviado que la pasea con él recibió la noticia de que su hija Kulthum, Dios esté complacido con ella, había fallecido con tan solo 28 años. Ella lo había dado todo por el Islam, cuidó de su madre, Seida Hadilla, Dios esté complacido con ella, al caer enferma, y fue un gran apoyo para su padre que la pasea con él. El cariño que el profeta Mohammed profesaba a sus hijas y la relación tan especial que tenía con ellas era algo simplemente maravilloso. Cuidó con mimo cada detalle del entierro. Pidió que la lavaran con agua de hojas de azofaifo. Dirigió la oración fúnebre por ella y él mismo depositó su cuerpo en la tumba. Luego se sentó un rato junto a ella y lloró. Al poco tiempo, el líder de los hipócritas se enfermó. Nadie había hecho tanto daño a la causa musulmana y al profeta Mohammed como él. Pero el enviado que la pasea con él siempre se negó a castigarle. Tenía el deseo, la esperanza de que sus enemigos reflexionaran y rectificaran. Y su prioridad siempre era la estabilidad de la comunidad, para que veamos lo que es el miedo a la muerte y la consciencia humana en los últimos momentos. En su lecho de muerte solicitó que el mensajero le visitara y suplicara por su salvación. Su hijo incluso llegó a pedirle una prenda suya para usar como mortaja y que dirigiera el rezo de difunto por su padre. Y el mensajero que la pasea con él no solo aceptó, sino que él mismo bajó a la tumba, depositó su cuerpo e hizo una larga súplica. La capacidad de perdonar del enviado no tenía límites. Y no hablamos de pequeñas cosas como vivimos nosotros en nuestro día a día, sino de traiciones, agresiones, pérdidas humanas, grandes calumnias, etc. ¿Y nosotros perdonamos a quienes nos hacen daño?
Durante este año también murió Negus de Abisinia, que Dios esté complacido con él, el rey justo que acogió y apoyó a los musulmanes emigrados a su país y que finalmente abrazó el Islam pese a que nunca conoció al mensajero en persona. El profeta, que la pasa con él, le honró haciendo la oración fúnebre por él en la distancia. Este esfuerzo tan grande para finalmente no encontrarse con los bizantinos. Podemos pensar que esta expedición no tuvo sus frutos, pero no fue así. Consiguieron varios objetivos. 1. Distinguir a los sinceros de los hipócritas. 2. Disuadir a los enemigos del norte de sus planes. 3. Los politeístas e hipócritas perdieron definitivamente la esperanza en una invasión bizantina del territorio islámico. 4. Las tribus del norte, también judías y cristianas, que habían estado bajo el dominio bizantino, firmaron alianzas con los musulmanes, conservando su religión y creándose así una barrera respecto a Bizancio. Y 5. La marcha del mayor ejército musulmán hasta el momento, atravesando Arabia y dirigiéndose hasta ni más ni menos que la Gran Siria, les dio un gran prestigio a nivel político e hizo que más tribus vinieran a Medina a abrazar el Islam. Pero de esto hablaremos la próxima semana, si Dios quiere, el llamado Año de las Delegaciones. Cuidaros mucho.